buscan modificar etiquetado de alimentos atentarían contra el derecho a la salud. Frente a los proyectos de ley que buscan modificar el sistema de advertencias publicitarias en el rotulado de alimentos procesados y bebidas no alcohólicas establecidas en la ley número 30021, la Defensoría del Pueblo manifiesta su total desacuerdo con esta iniciativa y solicita al Congreso de la República el archivamiento de dichas iniciativas por contravenir los derechos a la salud y los derechos a la información de las personas, presidente. Entonces, sí creemos que ese tema o vuelve a comisión o se archiva, presidente, pero no tiene ningún sentido que se fuerce su votación el día de hoy. Gracias, congresista. Congresista Lescano. Señor presidente, el ministro de Salud de este país ha salido hace pocos días en una conferencia de prensa indicando que ya estos cuadraditos de advertencia que se van a poner en las etiquetas de alimentos industriales ya tiene su manual técnico. Ya tiene su manual técnico. Para que los industriales cumplan con poner estos avisos de advertencia que son bien sencillos. Si el ministro de Salud está diciendo eso, es responsable, señor, que en el Congreso le estemos jalando la alfombra diciendo no, nosotros ahora modificamos esto de esta manera. De una forma, señor, si me permite las galletitas, señor. Aquí está las galletitas, tienen sus rombitos, sus gramitos. Nadie los entiende y tampoco nadie los ve. ¿Lo entiende un joven o un niño lo que dice acá? No, pero si un niño o un padre de familia va a la tienda, al supermercado y ve alto en azúcar, sí lo entiende. Y no lo compra porque capaz sufre alguna enfermedad que tiene que ver con esa advertencia. Bueno, el ministro ha dicho todo eso, que ya deben poner en práctica. Nosotros le estamos jalando la alfombra. Estamos obstruyendo. Estamos yendo contra la implementación de un asunto tan importante, señor presidente, que es el cuidado de la salud pública. Queremos modificar todo, pero con el agregado que si modificamos esto, el procedimiento para adecuar las normas técnicas dura 3 años. Regresamos a foja cero. ¿Eso es responsable, señor? No es responsable. Lo que estamos haciendo aquí es un atentado a la salud pública. Eso no es responsable, señor presidente. Entonces, eso se tiene que, de alguna manera, rectificar, porque si no la población se nos va a venir encima. El congresista Olaechea, que es industrial en vinos, que no tiene ni azúcar, ni grasa, me ha pedido la interrupción. A ver, ¿qué dice? Gracias, congresista Lescano, y le acepto la broma. Acá no hemos reflexionado en un tema. ¿Quién dice que los rombos van a ser mejor que los semáforos? ¿Quién dice que los semáforos van a ser mejor que los rombos? Se escucha todo tipo de predicciones de cómo va a reaccionar el mercado. Los niños universalmente, nuevamente, la población afectada teóricamente por este consumo no es más del 16%. O sea, la mayoría de los niños del Perú están fuera de este esquema. Dicen la mala nutrición, la repetición de harinas, y las harinas metabolizan en azúcar y eso lo genera la diabetes en el Perú. Pero vamos a dar un dato que puede ser interesante para discutir. En Brasil se hizo una encuesta. ¿Qué prefería el consumidor, rombo o semáforo? 82% semáforo. Nada más, le agradezco mucho, congresista Lescano. Gracias. ¿Puede continuar, congresista Lescano? Porque eran más informativos. Presidente, quien va a dar la razón en este asunto es poner en práctica esto. ¿Se ha puesto en práctica esta ley? No se ha puesto en práctica. Pero la fórmula que nos traen ellos sí se ha puesto en práctica. Y no sirve para nada. Está demostrado científicamente, consecuentemente, señor Olaechea, congresista de los PP Causas, que esto no funciona. No funciona, señor, ya se puso en práctica. ¿Alguien lo entiende? Nadie lo entiende. Esto no se ha puesto en práctica y está aprobado por este Congreso, señor. Estudiado, se ha gastado dinero para hacer reglamento y se ha invertido tiempo para hacer el manual técnico. Anunciado por el mismo ministro de Salud. Ahora lo queremos bombardear al ministro de Salud, quitarle el piso. Señor, y por eso pues ustedes se dejan decir que son obstruccionistas. Ni siquiera
otros partidos, sus mismos congresistas de Fuerza Popular han dicho, son obstruccionistas. Porque se quiere hacer esto, pues señor, esto no es obstrucción, es obstrucción, pues si es un asunto tan importante, se quiere cambiar las normas técnicas. Entonces, señor, ¿qué va a hacer eso? Es obstrucción. Un atentado terrible a la salud de la gente. Entonces yo quisiera llamar la atención de este Congreso, de los parlamentarios presentes y sobre todo de Fuerza Popular, que se deje sin efecto este atentado y que dejemos trabajar en un asunto tan importante. Que entre pues en vigencia esto, señor, y vemos si produce un efecto o no, si se entiende o no se entiende. Lo queremos dejar de lado, so pretexto dice que hay en otros países la receta de los semáforos que aquí en el Perú no ha funcionado. No ha funcionado, señor presidente. Entonces, ya han pedido que regrese a comisión, yo me sumo a ese pedido para que este asunto regrese a comisión, señor, y ahí se archive, señor, porque esto es interés solamente de los industriales. Este no es interés del país y nosotros tenemos la obligación de legislar a favor del país y no a favor de unos cuantos intereses privados y subalternos. Nos pone en una situación difícil, señor, vergonzosa este dictamen. Yo creo que hay que rectificar las cosas y trabajar a favor de la mayoría de los peruanos, señor. Muchas gracias. Fernando Ceballos. Sí, un saludo, señor presidente, a los colegas que están acá. Yo la verdad que, en primer lugar, quiero hacer una tingencia a lo que leyó el congresista Tapia, porque efectivamente, en el dictamen, en el artículo de hoy, se habla con claridad en relación con el consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas con grasas trans y alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas. Dice claramente que se debe consignar en forma clara, legible, destacada y comprensible las frases como alto en determinados contenidos. Pero, señor presidente, la verdad que yo estoy de verdad sorprendido porque este es un debate que de verdad no debería existir, ¿no? El sentido común nos indica que por encima de cualquier interés comercial está la salud de la población. Si esto es así, además de ser un derecho constitucional, ¿cómo es posible que en un país, y me voy a referir a 4 o 5 cifras concretas, que en nuestro país, donde la incidencia de obesidad en menores de 9 años se duplicó en los últimos 6 años, donde el 18.3% de mayores de 15 años son considerados obesos, en un país donde el consumo de alimentos ultraprocesados y comida rápida creció en 107% y 256% en la última década, y esto no son fuentes que se me ocurren a mí, son fuentes claras de la Organización Mundial de la Salud, del Colegio Médico del Perú y otras fuentes debidamente autorizadas, en una región donde la FAO señala que hay más de 300.000 muertos por obesidad, que superan la cantidad de muertos por asesinato, señor presidente. Nosotros estamos discutiendo y poniendo en tela de juicio si es o no conveniente que la información llegue de la manera más clara, más transparente, más comprensible a la ciudadanía. Me parece realmente que esto no tiene pies ni cabeza, ¿no? Porque el Congreso, de lo que debería estar preocupado en un país donde crecen los índices de consumo de alimentos procesados y de comida chatarra, de que por lo menos la población tenga una información clara de qué está comiendo. Es lo mínimo que podríamos pedirle al Congreso, que la gente al comprar cualquier alimento sepa si ese alimento le va a aportar un alto contenido en grasas, si le va a aportar un alto contenido de colesterol, un alto contenido de azúcar. ¿O eso no es importante que la población conozca? Por supuesto que es importante. Por supuesto que es trascendente en un país como el nuestro, que es el país con mayor consumo de estos productos de comida chatarra en América Latina. Lo menos que podemos pedir es que lo que se vende en los supermercados, en los kioscos, lo que consumen nuestros niños sobre todo, tenga la información clara para que sea comprendida y por lo menos, ya que hablamos de mucha liberalización en el tema de la alimentación, pueda la población tomar la decisión de si se intoxica o no se intoxica, de si atenta contra la salud y no atenta contra la salud. Pero lo que estamos discutiendo acá, ni siquiera es eso. Lo que estamos discutiendo es si vamos a permitir que las grandes empresas que manejan estos productos alimenticios
puedan seguir ocultándole al pueblo la basura que muchas veces producen. Y acá yo lamento que no esté el congresista Salaverry cuando dijo: yo no estoy de acuerdo, pero es una decisión de mi bancada y voy a votar a favor. A mí me parece realmente lamentable cuando estamos hablando de la salud de nuestro pueblo. No hay nada más importante que cuidar la salud de la gente. Y que si el cuidar la salud de la gente pasa porque haya una verdadera transparencia en la información, pues esto tiene que ser un tema clave, señor presidente. Entonces, traer este tema aquí a la Comisión Permanente para que se apruebe cuando tiene tanta trascendencia para nuestra población, la verdad que es un despropósito. Este proyecto, señor presidente, tiene que pasar a comisión o mínimo ir al pleno donde realmente pueda ser debatido y decidido por los 130 congresistas. ¿Cómo es posible que un proyecto que tiene opinión contraria del Colegio Médico, que hay opiniones de la Organización Mundial de la Salud que observan esta metodología de anuncio de los contenidos, del Colegio de Nutricionistas, de la Defensoría del Pueblo, el Congreso agarra y dice: no, vamos a debatirlo porque capaz que lo aprobamos? Me parece, la verdad, que es una de verdad falta de sensibilidad alarmante, señor presidente. Creo que inmediatamente este proyecto debe ser retirado, pasado a comisión o por lo menos ser debatido en el Pleno y no resuelto acá. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Le pido una interrupción, le voy a dar la palabra justo a la congresista Foronda para que sustente su dictamen, porque es para que cierre el rol de oradores. Le pido una interrupción al congresista Lechea, si usted lo permite. Muchísimas gracias. Presidente, con mucho gusto le voy a dar la interrupción al congresista Lechea, si me permite avanzar un poquito. Gracias. Miren, yo no logro entender cómo pueden haber dentro del mismo gobierno, el gobierno actual, que es el que aprobó y que promovió también esta norma, cuando se presentó el señor viceministro de Salud Pública en sesión del 7 de noviembre de 2017 en la Comisión de Defensa del Consumidor de su gobierno, señor Lechea, hizo la observación que los colores rojo, amarillo y verde que contiene el semáforo nutricional no resultan una opción efectiva, toda vez que aperturan una combinación de hasta 243 opciones. Y no solamente, a eso le agregas números, le agregas porcentajes, que no hace más que inducir al consumidor a una gran confusión. El tema es simple. Nos quedamos con esos rombos con números, gramos y distintas unidades que son confusos y no son directos, o optamos por el etiquetado que sea claro y directo en la información que necesitamos los consumidores. Eso por un lado. Por otro lado, señalaban que aquí los niños, no sé, 6%, 16%, pero resulta que estamos hablando de la población no en cantidad, sino en nivel de vulnerabilidad y riesgo. Así como ayer hablábamos de una ley que afecta a los jóvenes y que ha generado una reacción nacional en contra, no cometamos el error ahora de aprobar una ley que afecte a los niños y su futuro. Por ese lado, la Defensoría ha hecho 3 observaciones al Congreso de la República. Primero, reconocer el sistema octogonal en las advertencias publicitarias. Las otras ya están en los productos, ya lo mostró la galletita que se ha hecho famosa el día de hoy. Archivar los proyectos de ley 865, 1519, 1598, 1700, 1959 en lo referido a etiquetado de alimentos procesados y bebidas no alcohólicas. Abstenerse de modificar la ley 30.021 respecto a las advertencias publicitarias debido a la urgente necesidad de evitar la postergación de la entrada en vigencia. Y ese es el tema de fondo. Aquí se quiere evitar que entre en vigencia el manual. Porque si ese manual ya lo hubiera dado el ministro de Salud, acá no habría nada que debatir. Ya tendríamos un manual aprobado. Y esa es la desesperación de la industria, que se le va su negocio. Lo que nosotros queremos es regular, nos corresponde como parlamentarios pensar en el país. Nosotros no somos obstruccionistas. Lo que queremos es que las cosas se den de una manera adecuada. Y por lo tanto, el tema de fondo y su prisa se deben a que ya pues quieren evitar la puesta en vigencia de algo que ya ha estado aprobado, una ley que ha sido aprobada, un reglamento que ha sido aprobado. Y ahorita miren cuántos congresistas estamos para aprobar algo que es tan importante para el país. Señor presidente, yo les diría que tomara en consideración los argumentos que nosotros hemos hecho en el dictamen en minoría y que básicamente es el tema
de que se respete la ley y que se respete el tema de las figuras octagonales como formas de publicidad. El resto ya lo tienen los productos, ya no necesitamos ni siquiera debatir, pero no podemos inducir a error y a confusión. Cuando este gobierno tiene la obligación de hacer y publicar de una vez por todas ese manual y el caso está terminado. Yo le pediría que este tema regrese a la comisión y ahí se archive definitivamente. Esto sería lo mejor que podríamos hacer como congresistas de la República. Muchas gracias, congresista Foronda. La palabra al congresista Eresi. Muchas gracias, presidente. Yo saludo a todos los colegas y siempre creo que en mi breve paso por este Congreso de la República y en mis anteriores experiencias de gestión pública como alcalde durante 12 años, me han permitido a mí aprender que en un debate no podemos nosotros entrar a calificar y a descalificar a quienes plantean una determinada propuesta. Unos como los defensores de los consumidores y otros como los enemigos de los consumidores. En la defensa del derecho consumidor, al que en una economía social de mercado se entiende al consumidor como el protagonista, es decir, quienes somos social cristianos entendemos, o quienes tenemos una visión cristiana del mundo y la sociedad, entendemos que el consumidor es el protagonista de una economía social de mercado y no estas fuerzas de la ley de la oferta y la demanda, que son fuerzas mecánicas, pero que deben ir en función de la realización de la persona humana. A mi entender, el proyecto de ley no veo que exista una diferencia tan radical, porque lo que plantea es el tema de la información. Creo que más importante, y esto lo digo como una experiencia personal inclusive, los que hemos dejado de fumar el cigarrillo, por lo dañino que es, ¿por qué hemos dejado de consumir el mal hábito del consumo del cigarrillo? Porque sale el aviso en la cajetilla, en el paquete de cigarrillos, que fumar puede ser dañino para la salud o produce cáncer, o porque hemos recibido información, hemos sido educados, hemos aprendido que consumir cigarro puede ser dañino para la salud. Yo creo que más importante que entrar al terreno de las etiquetas, y que además una de las cosas que tuvimos nosotros, porque nosotros también hemos formulado una propuesta, sí, con todo gusto, pero termíname desarrollar la idea, por favor. Me la pidió primero también el congresista Pedro Lechea, pero con todo gusto podemos entrar, a debatir con el tema, porque nadie es dueño de la verdad. Nosotros pedimos, en lo que se refiere a una propuesta que realizó mi despacho en torno a este tema de la alimentación saludable, la fundamentación científica de la posición que establece la OPS. Y la hemos planteado en innumerables documentos para que nos den toda la información, porque todo el mundo dice, hay evidencia científica, sí, pero nunca se ha traído la evidencia científica que fundamenta la posición de la OPS o la OMS. Ahora, evidentemente, todas estas organizaciones que merecen nuestro mayor respeto y a las que el Perú está suscrita, tienen pues en la hora actual un sesgo ideológico. Evidente, y por favor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos la respetamos, pero tiene un sesgo ideológico. Entonces, definitivamente, a mi entender, me parece que el proyecto es una buena fórmula que recoge otros proyectos de ley que busca un justo medio entre lo que es la defensa del derecho del consumidor y, por supuesto, la importancia de lo que es la educación y la información en este tema. Me pide una interrupción, presidente, el congresista Pedro Lechea. Primera interrupción, congresista Lechea. Y luego también la congresista Marisa Clave y la congresista Foro. Nuevamente agradezco, congresista Eresi, que me dé la interrupción. Los temas se toman a personal, no lo son. Acá tienen que ser objetivos. Se habla de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud.
Se confunde que la OMS lo ha dicho o que la OEPS lo ha dicho. No está claro. Yo tengo entendido que la Organización Panamericana de la Salud es la que se ha manifestado, no así la otra. Es interesante notar que cuando acá se magnifica el problema de los niños y cuántos hay, en Chile, que ha venido utilizándose este sistema, la obesidad está en 16%. En el Perú la obesidad está en 7%. O sea, vale decir, acá se cuantifica poco y se magnifica situaciones o se magnifica imágenes, se magnifica para generar escándalo sobre imágenes, pero no sobre datos, no se cuantifica. ¿El Perú tiene un censo nutricional de cómo comen los peruanos? No existe ese censo. No se ha dado el censo de cómo comen el 100% de los peruanos. ¿Es en la alimentación diaria que se formula los efectos que va a tener la diabetes o es en el hecho de comer productos elaborados que cuando hay un desastre son los primeros que se van a pedir? Cuando hay la corriente del niño, lo primero que se va a pedir son las galletas, los chocolates, es lo primero. ¿Por qué no se mandan lechuguitas, tomatitos y cosas de ese tipo? Pero ese es un detalle. Acá no se cuantifica, no estamos cuantificando el daño. El daño en el Perú es a la población peruana, no al 16% de esta. La anemia en el Perú corre al 43.5%, en Chile en 1.5%. O sea, si vamos a ver el país que está utilizando el Discopare, repito, la obesidad infantil está al doble, a más del doble de lo que está en el Perú. El problema es cómo se alimentan los peruanos. ¿Tenemos base científica para decir cómo se alimentan los peruanos? No la tenemos. ¿Tenemos evidencia científica que va a salir que eso es lo que quiere el consumidor? Tampoco lo tenemos. Y los únicos sitios donde se han hecho las encuestas con el consumidor, todo el mundo ha preferido ir por los discos de color. Todo el mundo ha pedido ir por los semáforos. Entonces lo que estamos simplemente es siguiendo, como bien dice mi antecesor, quien me ha cedido la palabra, estamos en un tema más bien de carácter ideológico. Base científica no hay. Por favor, pueden protestar lo que quieran, yo también protesto. Congresista Lechea, congresista Heresi. Sí, me pide una interrupción la congresista Marisa Glave. La segunda interrupción, congresista Glave. Muchas gracias, congresista Heresi. Claro, sería bueno saber si el señor Olaechea está acá como representante de un gremio de empresarios o si está acá como representante de una organización política que entiendo tiene un gobierno, hasta ahora, no sé en qué momento se le vaya a vacar, que tiene un ministro que ya salió a decir que no deberíamos aplicar esta modificación. Entonces, a veces es delicado porque, claro, es ideológico cuando venimos acá a defenderlo, pero cuando es su propio gobierno el que dice el tema, entonces no es ideológico. Entonces, presidente, yo no sé, pues, si es ideología defender la salud de la gente, entonces orgullosa de ser ideológica. Si es ideología defender la salud de los niños, entonces orgullosa de ser ideológica, pues, señor presidente. Porque ¿qué cosa es lo que nos está preocupando? Lo que nos está preocupando es la salud de la gente. Lo que nos está preocupando son los derechos de los consumidores. No nos preocupan los derechos de los empresarios. No, pues, no es lo principal acá. Porque uno tiene que ponderar. ¿Tienen derecho a vender? Sí, pero tienen que vender conforme a lo que la ley manda, que es dándole información clara y concreta a la gente. Esta norma, presidente, se aprobó. El congresista Heresi, que me ha dado la interrupción, dice, no hay tanta diferencia, eso es lo que le he entendido, entre un etiquetado y el otro etiquetado. Entonces, presidente, si no hay tanta diferencia, ¿por qué lo quieren cambiar? Si finalmente tenemos ya el reglamento de una ley que sigue esperando tanto tiempo en ser aplicada. Porque ¿qué va a pasar? Ahora cambiamos la ley, no se aplica el nuevo etiquetado y entonces ¿qué hay que hacer? Hay que esperar a saber cuánto tiempo hasta que se haga un nuevo reglamento para hacer el etiquetado. Entonces, lo que se está pidiendo, presidente, y que sí lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, tenemos un problema, presidente, que es que la OPS quiso venir acá y no lo dejaron hablar. Es parte del problema que tenemos y quisieron venir a exponer su opinión y no lo pusieron. Lo que están mostrando algunos colegas no es lo mismo que se quiere aprobar acá. Acá hay un problema, presidente, que es que tenemos al fin una ley que al fin se va a implementar y que si aprobamos esta modificación, lo único que vamos a hacer es evitar que se aplique. Entonces, lo que queremos, presidente, es que se aplique. Ya está el reglamento, que se coloque. Si es que después, empíricamente, hay algún tema que modificar, que se haga, presidente. ¿Pero por qué lo quieren modificar antes de que siquiera entre a la etiqueta?
porque lo que se quiere hacer es evitar que entre el etiquetado, presidente. Ese es el tema de fondo. Muchas gracias, congresista Heresi. Encantado. Puede continuar. Presidente, sí, me pide una interrupción la congresista Foronda y la congresista... Por excepción, interrupción de un minuto, por favor. Pero antes de concedérsela, porque no quisiera yo que se deje esto en el aire, dado que ha habido una alusión contra mi colega Pedro Laechea por el hecho de ser empresario. Creo que es verdaderamente lamentable que en un foro como el Congreso de la República se pretenda descalificar a un señor parlamentario por el hecho de ser empresario, de tener una posición y de quererlo vincular a la defensa de un interés particular, un interés subalterno, cuando no es así. Entonces me parece completamente fuera de lugar. Yo saludo, sí, de la intervención de mis colegas que no estemos entrando en los calificativos, pero en lo que se refiere a mi colega Pedro Laechea, creo que ha sido absolutamente fuera de lugar la alusión que se está haciendo con respecto a su calidad de empresario, que no lo descalifica en modo alguno de tener una posición patriótica respecto de este tema. Y con todo gusto la interrupción bastante clara su comentario, congresista. Vamos a hacer un minuto, por favor. Sí, no se preocupe, no necesito más que ese tiempo. El asunto es que sí hay conflicto de intereses y ha habido varias sesiones en este Parlamento cuando yo me acuerdo se hablaba de un tema vinculado a las notarías. Hubieron congresistas que se abstuvieron en participar y eso no es descalificar a nadie porque eran notarios. Entonces, paso el tema. Y aquí sí hay un conflicto de intereses, evidentemente. Acabamos de recibir un tuit que con mucho gusto se lo puedo mostrar a los congresistas y pasárselos, del doctor Tedros Adhanom, director general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en la cual indica y reitera su preocupación por las enmiendas propuestas a la ley 30.021 que están siendo examinados por el Congreso porque debilitarían la legislación de alimentación saludable. Entonces no es cierto que solamente sea una opinión parcial de la OPS. Es el propio director de la OMS quien está opinando así. Y si no pudo debatir y dar los argumentos científicos congresistas fue porque aquí se le negó ese derecho y ese espacio de no participar y poder dar una argumentación que equilibrara y aportara a un debate para tomar decisiones adecuadas. Nosotros seguimos insistiendo de que no se debe de aceptar la promulgación y que se retire este proyecto y se archive. Gracias. Antes de darle la alusión, la interrupción congresista Espinosa, una interrupción también, por favor, de un minuto, porque son por excepción. Gracias, presidente. Presidente, efectivamente, la gran preocupación aquí no es un tema ideológico, porque se trata básicamente de la defensa de la vida, de la salud y de la tranquilidad de miles de familias, y además evitar un gasto al Estado de lo que representa una atención en diabetes o una atención en hipertensión. Creo que esto es fundamental. Pero adicionalmente, señor presidente, el Ministerio de Salud ha pasado 3 años validando el sistema octogonal. Y la puesta en marcha de una nueva ley volvería a foja cero lo que ya está en marcha y que el propio ministro de Salud lo ha anunciado. Gracias, presidente. Gracias. La alusión congresista Olaechea. Gracias, presidente. Se sigue insistiendo en descalificarme por mi carácter de empresario, de haber sido empresario y presidente de un gremio. Entonces descalifiquemos a los médicos, descalifiquemos a los representantes de los sindicatos, descalifiquemos a los representantes de las enfermeras.